Yo creo que la timba es un fenómeno muy importante en la música porque es digamos, la primera música latina que no es regida por el comercio. Yo creo que eso es algo muy importante. O sea, los Bambán, NG, nunca tuvieron que hacer una canción de 3 minutos 30 ni de 4 minutos para que la pudieran poner en la radio, ¿cierto? No tuvieron que tocar el ratón, Sandra Mora y Bilongo para poder que los contrataran en los bares, ¿cierto? Es un sistema social que ha permitido que ellos se exigieran musicalmente, ¿cierto? Había una libertad musical que pues, nosotros nunca la hemos podido experimentar y creo que mucho menos en el futuro. Entonces, básicamente, los músicos, además con mucho tiempo libre, ¿cierto? Porque pues, el músico en Colombia le toca hacer una serie de situaciones alrededor de la música o no, pero digamos los músicos cubanos creadores de la timba tenían todo el día, ¿cierto? Para ensayar. Yo estuve más o menos en esa época, en el 2008, en el 98-2000 en Cuba, y los ensayos eran de 8 horas. Y yo decía, Dios mío, o sea, estos músicos son, primero que todos genios, todos, y tienen 8 horas para ensayar, ¿cierto? Eso sí, pues el almuerzo no era un corrientazo, pero igual yo creo que eso es muy importante. O sea, la libertad donde el músico podía desarrollarse al máximo, ¿cierto? Para mí hay algo que sucedió, pues definitivamente pues está como Peruchín, el pianista del NG, fue de los primeros cuando hizo ese tipo de tumbados, ya empezó a decir esto no es salsa, ¿cierto? Ya no es... obviamente se necesitaba un oído más condimentado, porque no es evolucionado, es un sonido más condimentado, y se necesitaba un público pues, que no estuviera marcado por unos esquemas o unas estructuras comerciales, ¿cierto? Entonces es algo que funciona muy bien, pero Melón, John Lewis, ¿cómo se llama? Iván Lewis, un pianista que comenzó con Isaac Delgado, para mí siempre ha sido el que realmente inventó como el que le hizo un gran avance al sonido de la timba, ¿cierto? Como anécdota, que a nosotros nos gustan mucho las anécdotas, en este momento estaba Daniel Matus, Melón en el 2000 en Cuba, y cuando yo me reunía a preguntarles hablar con ellos sobre piano de salsa, yo les hablaba, pues, si uno va a hablar de piano de salsa, pues va a hablar de las bases de la salsa, ¿cierto? Lino Frías, ¿cómo se llama? Lili Martínez, ¿cierto? Y ninguno sabía quién era. Entonces eso es una cosa muy importante, porque nosotros todo el tiempo estamos diciendo, no, es que los cubanos han sacado su música, pero eso tampoco eso era mentira, ¿cierto? O sea, cuando tú hablabas con Tony Martínez, Tony Pérez, pianista de Clímax y de todo, pues él era fascinado y me pedía música de Alejandro Sanz, ¿cierto? Porque eso era o sea, es una cosa muy importante porque eso se empezó a sentir en el piano, ¿cierto? Y en la manera de tocar, ¿cierto? Ya los temas, todas las estructuras de las canciones de la timba ya no era la salsa, sino que ellos ya estaban... ¿Eso qué es? Eso es pop latino, ¿cierto? Entonces ellos empezaron a hacer eso, obviamente como no tenían esas, escogieron el pop por decisión propia. Es ir hacia el mal, pero por decisión propia, es algo muy interesante también. Entonces es una mezcla muy bonita, pero Melón sí me habló mucho de Papo Luca, y eso se ve reflejado en la mano izquierda de Melón y de los tumbados, ¿cierto? O sea, Papo Luca fue la persona que dividió las dos manos en el piano y ya no, simplemente no se hacía...
eso Papo Luca está arriba, porque él logró dividir, pensar como un instrumento mucho más rítmico como la conga, o sea, lo volvió más percusivo, más percusivo, sí, más rítmico, pero entonces estos músicos sí implementaron eso, pero a un nivel totalmente mucho más grande, ¿cierto? Una cosa muy importante de la timba es que los tumbados, cada canción tiene su tumbado, eso es una cosa muy importante, y cada canción se construye el tumbado de acuerdo a la melodía del coro, ¿cierto? Entonces es algo muy bonito porque claro, o sea, digamos que en la salsa, cuando era tónica dominante, todo el mundo hacía digamos que eso es el estándar de la salsa, mientras que en la timba dijeron, no, un momento, ¿cómo dice el coro? ¿Cierto? Y a partir del coro vamos a construir el bajo y después del bajo el coro, el piano. Pues el tumbado más importante de la timba es... ¿cierto? De no me mires a los ojos. Y es un juego. Es un juego del cubano de querer sobresalir, de retar al otro, al compañero, y eso sale como un juego de, bueno, ¿dónde está la clave en este tumbado, cierto? Y ese era un constante reto súper bonito que hizo que esa música creciera de esa manera, retando al compañero de, bueno, dime dónde está, hazme la clave. Era como, la cogiste, ok, entonces voy a hacerlo un poco más complejo. Y era un juego que se convirtió en unos pianos. Por ese desarrollo de la timba, no solamente en el piano, sino en todos los instrumentos y en la música, pues la timba quedó totalmente fuera de la corriente, porque pues, la timba solo la tocan los cubanos. Sergio George estuvo en Cuba y rodeado de todos los timberos, y digamos que Sergio George, como músico de Estados Unidos, ¿cierto? Encontró una manera, como la parte más atractiva, que fuera mucho más amable para el bailador y para los oídos de las personas, y encontró ese tipo de... DLG fue como los primeros que empezaron a hacer ese tipo de tumbados, pero obviamente eso venía de Melón, tocando con Isaac Delgado. Viene muy de Melón, sino que Melón entonces hizo esa mezcla de Papo Luca, de timba, de encontrar esa complejidad. Y del bajo también es muy importante, ya los bajos no son... Ahí es donde uno dice, no, toquen Sandra Mora, el ratón. Y es porque es ese juego, los bajos, Formel lo dijo desde el principio, cuando... él nunca fue bajista, pues, y el que vea el bajo, o sea, Formel puede ser el bajista más malo de Cuba, ¿cierto? Pues, él toca con su dedito ahí el Honer, o sea, es bastante precario, pero encontró algo que nadie más había hecho, y él lo mismo lo pensaba, yo pienso el bajo como si fuera un barítono, o sea, estoy haciendo un mambo que se construye, y es esa magia también que tiene, pues, no solamente Bam Bam, sino que se construye en la timba. No sé si ha hablado lo que la respuesta. Exacto. A mí, yo creo que la timba no es solamente el tumbado, ¿cierto? O los ritmos complejos, o su virtuosismo musical. La timba, lo que decía el maestro, no solamente se baila, sino que es una manera de percibir el mundo, ¿cierto? Y es totalmente cubano, ¿cierto? Yo creo que eso sí es algo muy importante, porque es claro cuando tú escuchas las letras de la timba. El segundo coro es muy importante, o sea, hay que profundizar más sobre la timba.